¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de sábado que titulamos Entre Colombres. Para hoy, tres invitados a hablar de las nuevas autoridades, viejas autoridades, las mismas de siempre, en la Cámara Baja Salteña. Un poder que se manifiesta de una forma muy particular, el de Manuel Santiago Godoy, el presidente, pareciera eterno presidente de la Cámara de Diputados, pero que sabe cómo hacer, sabe cómo tocar, sabe dónde tocar para que siga siendo la persona que conduce los destinos de la Cámara Baja, de la todopoderosa Cámara Baja Salteña. Vamos a hablar con uno de los diputados que no entró ahora, que ya viene, ya tiene un par de años adentro, como es Humberto Vázquez, para poder un poco decirle cómo fue el tema de negociaciones, lógicamente lo que se pueda saber, pero algunas heridas grandes quedaron. Heridas que, por ejemplo, el día viernes, cuando se habló de la composición del Consejo Deliberante, fue un resultado total y absolutamente distinto. Eso vamos a hablar con Humberto Vázquez y hablar, lógicamente, del panorama de la Unión Cívica Radical. Querubín Sosa, una persona que usted ubica como intendente de la localidad, tan bella localidad de Campo Quijano. Fue un buen intendente, fue un gran intendente, y de repente es un hombre que proviene de la Marina, excombatiente de Malvinas, una persona que lo vamos a convocar, pero no para hablar de política, para hablar de Marina, para hablar de estos 44 argentinos que murieron en el Atlántico Sur. Interesante realmente el tema y sobre todo de una persona que viene de una persona que realmente conoce el tema como nadie, porque él estuvo en submarinos, estuvo embarcado. Es más que importante poder conocer qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que de repente se sumerge y puede llegar a estar muchísimo tiempo compartiendo en muy poco espacio. Para que se dé una idea, un submarino puede medir 50, 60 metros de largo, 7, 8 metros de ancho, 35, 40, 45 personas. O sea, es increíble lo que uno le cuesta imaginarse lo que debe ser vivir en esas condiciones. No es para cualquiera, evidentemente. Todo eso vamos a hablar con Querubín Sosa. Uno de los temas más solicitados a este programa devienen de la sensación que tiene un usuario, un consumidor, de que no es el rey como se dice en otros lados. Desde la época del 82, Waterman, Johnson, que sacan un libro maravilloso que tiene que ver con marketing, otros argentinos como Néstor Breidot, por ejemplo, que habla de algo muy interesante que es marketing de calidad total, siempre es como que la lupa es mirar al consumidor. Los grupos de consumeristas organizados son los más importantes en absolutamente todo el planeta. En Argentina estamos muy desorganizados. Las compañías telefónicas, que deben ser, ya me lo van a decir los especialistas en el tema, los que más quejas, de donde más quejas provienen, son empresas que de repente, no sé, hacen que vos para comunicarte y decirle voy a comer, hace un mensaje corto, voy a comer, quizás tengas que llamar 3 veces, porque se corta. Porque no tienen para dar un servicio como corresponde. Y vos para decir voy a comer, te gastaste 3 llamadas telefónicas. Claro, de repente en un momento determinado dijeron, no, mirá, pero esto no es tan así, porque ahora no vas a tener que pagar la llamada y después... No, mentira. Se sigue pagando lo mismo, es carísimo realmente y nadie, porque lógicamente estamos hablando de grandes empresas con un gran poder de lobby, no hacen absolutamente nada para poder mejorar un servicio que en cualquier lugar de América Latina, es mejor que el que se brinda aquí en nuestro país. Pero claro, se acercan un momento tan especial de compra como es Navidad. Ustedes saben que Navidad, Reyes, Día de la Madre, luego Día del Niño y luego Día del Padre son las fechas de ventas más importantes en todo el año. Se acerca una de ellas, quizás la más importante como es Navidad. Algo tenés que regalar y de repente te van a aparecer cosas como que, bueno, pero esto no tiene garantía. Pero, no, y hay un montón de cosas que usted tiene que saber antes de efectivizar una compra.
las diferencias de precios de tarjeta con contado. Bueno, todo ese tipo de cosas lo vamos a hablar con especialistas que han abierto una sucursal de una entidad nacional como es Consumidores y, ayúdame, Usuarios y Consumidores Unidos, que ya hace una semana que están aquí en Salta, y yo les doy la bienvenida y el agradecimiento realmente por estar aquí compartiendo este primer bloque de Entre Columnas conmigo. Emilia, Carlos, muchísimas gracias realmente por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, ustedes vieron el tema, bueno, la presentación es tal cual, ¿no? O sea, uno cree que porque el que vende te dice, no, mira, esta copa no tiene garantía, ya está, ya me quedo y es palabra santa. No, hay una garantía que aunque no esté especificada, ¿no es cierto?, en una compra, la garantía está. Y yo creo que esto es importante, que los usuarios, los consumidores, entiendan básicamente sus derechos. Sí, exactamente como decís, Jorge, hay una garantía que bueno, en realidad todos los derechos de los usuarios y consumidores están más o menos previstos, por así decirlo. ¿Por qué digo más o menos? Porque están previstos en la ley de usuarios y consumidores, que es la 24.240, pero a la vez hay un montón de derechos de usuarios y consumidores que se complementan con otras normativas que tienen una raigambre constitucional, ¿no? Porque consumidores no es solamente comprar, sino que también implica otro tipo de ámbitos o espacios, ¿no? Por ejemplo, las coberturas de las prepagas. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto de usuarios y consumidores. Nosotros formamos parte de una asociación civil que se llama Usuarios y Consumidores Unidos. Somos parte a la vez de una asociación que es nacional, que tiene varias delegaciones abiertas. Acá en el noroeste está la de UCU Jujuy y UCU Tucumán, y hace 2 semanas hemos abierto nuestra sucursal acá en Salta con la intención de enseñar, educar y darle la posibilidad a los consumidores de que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones también como consumidores, y darles un enfoque preventivo para evitar justamente estas situaciones que terminan después en esto que es realmente puede ser un gran problema para la persona que va a contratar de buena fe. Claro. ¿Sí? Ahora, Carlos, yo recién decía que el consumidor es el rey. Eso te lo dicen en todo el mundo, pero acá no te tratan como rey. Acá, lamentablemente, de rey no tenés absolutamente nada. Y hay veces que vos decís, yo le voy a hacer juicio a un supermercado gigante, decir, no, es imposible. Entonces, de repente, si es un almacenero de barrio, sí le haces problema. Hasta por si la gaseosa te vino sin gas, vos haces problema. Pero cuando se trata de grandes pulpos, como que tenés miedo, como que te achican de alguna manera, te sentís pequeñito. Qué importante que existan instituciones como las de ustedes, donde realmente empoderan a la persona que tiene un problema, dice... Yo le comentaba a Emilia hace un ratito nada más, un carpintero, el carpintero Zulca, tiene una sola canilla y paga 600 de agua, 400 de luz. Él dice, pero no como acá, no duermo acá, no vivo acá, debe ser la canilla más cara de todo Salta. Pero te dice, bueno, es lo que usted tiene que pagar si le corto la luz. Bien. Precisamente las asociaciones de consumidores tenemos la facultad de defender los intereses de los consumidores y usuarios, ¿bien? Pero se puede defender estos intereses de distintas maneras. Nosotros como Asociación de Defensa del Consumidor podemos representar los intereses y derechos individuales de cualquier consumidor o usuario que quiera acercarse a solicitar nuestra ayuda. Y hay algo que solamente podemos hacer las asociaciones de consumidor, con exclusión de cualquier otra sociedad civil, es ejercer las acciones colectivas en defensa de derechos e intereses difusos. Esto significa que si bien por un lado tenemos el problema típico que sucede un consumidor con un derecho afectado frente a un proveedor, o a 2 o a 3. Bien, en el caso de las acciones colectivas, se defienden los intereses de varios consumidores que tienen intereses o derechos individuales homogéneos, o bien puede hacerse una acción colectiva en defensa de los bienes colectivos, que esos son los que nos pertenecen a todos, por ejemplo, la salud, la seguridad. Entonces es bastante amplio el campo de acción que tenemos
Y la defensa de los consumidores podemos hacerla, reitero, desde un conflicto individual o un conflicto plurindividual o un conflicto que nos perjudica a todos, como sería el caso de seguridad aeroportuaria. Justamente el año pasado hubo un fallo en donde una consumidora se percató de que en la torre de control de un aeropuerto no había nadie. Entonces eso, más allá de perjudicar su seguridad individual por el pasaje que compró y lo que acredita que es consumidora, nos incumbe a todos porque la seguridad aeroportuaria es la que precisamente se ocupa de que los aviones no choquen y se nos caigan encima. Entonces hasta ahí llega, es muy amplio el ámbito que tenemos para hacer valer los derechos tanto individuales, plurindividuales o colectivos. Yo siento vulnerado mis derechos, Emilia, sí. Pero de repente digo, ¿cómo hago? Hay veces que es fácil, como digo, una gaseosa sin gas, vos vas al almacén y le decís, che, no tiene gas, y don Antonio te la cambia. No es problema, toma esta y él le pone una etiqueta y luego se la devuelve al distribuidor y estamos todos en paz. Pero hay veces que te aparecen, por ejemplo, seguros que vos no contratás en una tarjeta de crédito por la mala costumbre que tenemos de nunca leer un resumen. O de repente cargos que no tienen ningún tipo de lógica. O iniciales, ¿sí? Int, pop, cap, y vos, son 40 pesos. Y vos decís, ¿qué voy a hacer lío por 40 pesos? Ir, a ver, espere acá, no lo haces. Pero 40 pesos por un universo de usuarios de tarjeta de crédito deben ser millones de pesos por mes. Así es. El problema es serio. El problema es serio. De hecho, nosotros en estas 2 semanas que hemos abierto la sede estamos recibiendo reclamos de todo tipo. Usuarios y consumidores, generalmente el problema es por falta de información, porque contratan un servicio. Hay contratos que la mayoría son con cláusulas predispuestas que son de adhesión, donde uno no tiene tiempo de ponerse a leer o ni siquiera te entregan la copia de lo que está firmando. Claro. Entonces llega un momento que uno tiene un problema, que te empiezan a cobrar cargos que no sabes de dónde surgen y dónde está la documentación y no la tenés. Entonces es importante, por eso decíamos, brindarle a los consumidores la información de qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando contratan un servicio o cuando compran un bien. La documentación que acredita la relación de consumo es fundamental, porque si no está eso, es muy difícil después lograr acreditar una responsabilidad de parte del vendedor o del prestador de servicio. ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos articulado una vía administrativa por medio de la Secretaría de Defensa del Consumidor, pero bueno, hay que hacer una denuncia, ¿no? Y generalmente la gente no sabe cómo hacer la denuncia. ¿Denuncia o exposición? Es una denuncia administrativa, donde bueno, la gente tiene que exponer en hechos cuál es el problema puntualmente y cuál es su interés, digamos, cómo vería satisfecho su pretensión. Pero el tema es que cuando se llega a esa instancia, generalmente la gente no sabe cómo hacer la denuncia. Hay términos legales, hay leyes que invocar, hay documentación que hay que acompañar, entonces se vuelve tan engorroso el trámite de solo tener que ir, primero renegar con la empresa, presentar notas, que no contesten, llamar por teléfono y que te cuelguen o que te digan ya te llamamos y no pasa nada. Llega a una instancia en que el consumidor ya está cansado, está harto y tiene que iniciar además una vía administrativa que puede implicar hasta 2 audiencias en las que uno tiene que esperar los tiempos, obviamente, que se fijan las audiencias, que puede tardar 2 o 3 meses, dependiendo de los turnos, de la cantidad de gente que va a la Secretaría del Consumidor. Y una vez agotada la instancia, si no hay, digamos, ninguna solución de parte de la empresa o de la denunciada, entonces se abre la vía judicial. Todo esto implica un largo camino para el usuario y consumidor. Por eso nosotros lo hemos estado viendo, porque de hecho nos dedicamos a esto, pero vemos cuál es la situación y sabemos que es fundamental darle a los consumidores una capacitación preventiva para evitar justamente toda esa situación. Tenemos problemas con los planes de ahorro, tenemos problemas con teléfono, comunicación, agua, servicios, de todo, digamos.
Sí, me imagino que debe ser todo un tema. Y vos sabés, Carlos, que de repente la gente que nos debe estar viendo en este momento se debe preguntar algo que me parece fundamental. Cuando vos iniciás alguno de estos trámites, tenés que pagar, ya sean sellados o lo que sea, con lo cual decís, no, mira, si encima tengo que pagar y todo y no sé cuál va a ser el resultado, directamente lo dejo de lado. Y eso forma parte de también un ingrediente por parte de las grandes empresas, es decir, casi nadie inicia acciones legales. Totalmente, totalmente. Y eso es una lástima que sea así, estando la normativa que precisamente está garantizando los derechos del consumidor, pero por circunstancias fácticas no se logra esa protección. Y eso creo que también es una responsabilidad compartida entre la sociedad, entre los proveedores y entre las autoridades de control de la normativa. Las empresas porque conocen esta situación y hacen abuso de la falta de predisposición que tiene el consumidor para ir en contra de sus acciones ilícitas. Por otra parte, las autoridades de control también muchas veces son muy permisivas o muy laxas a la hora de interponer sanciones. Y también hay que reconocer que la sociedad y los consumidores en general no lo hacen, muy probable porque tienen otras cosas que hacer, están ocupados, claro, desconocen la materia. Exactamente. Sí. Y la sola idea de ir a consultar a un abogado ya implica de que va a generar costos exorbitantes y no es así. En materia de defensa del consumidor, por lo menos, hay distintos niveles de protección que pueden ser desde audiencias extrajudiciales, pueden ser audiencias en el órgano administrativo, incluso se pueden pedir audiencias de conciliación ante nuestra propia organización. También tenemos facultades para citar a las partes incumplidoras, a los consumidores que reclaman y llegar a un acuerdo. Y la última instancia es el procedimiento judicial, que es aquí el único que genera costos, porque tanto la denuncia administrativa como las audiencias que celebremos en las asociaciones de consumidores no tienen costo. Bien, pero ya quiero referirme a costos del procedimiento en sí. Y en sede judicial solamente el usuario se ve obligado a pagar los gastos de inicio de juicio y luego un acuerdo con los abogados que lo representen. Pero eso no debería ser un problema para la sociedad en general porque precisamente las asociaciones de defensa del consumidor velamos por el interés de todos y tenemos facultades para representarlos y ayudarlos a solucionar con ese problema. Otra de las cosas que vamos a hacer, y por lo que pienso que muchas veces la comunidad no se pone en marcha, es por el desconocimiento de sus propios derechos. Entonces vamos a hacer talleres de capacitación, vamos a llevar a los municipios de la provincia charlas informativas y explicándoles brevemente que ante la situación de determinado problema, cuáles son las vías legales y sobre todo decirle a la gente que si hay un problema de consumo, eso no está perdido. Se puede intentar el respeto del derecho, así sean 20 pesos. Y sobre todo hay que darse cuenta o entender de que esto no se trata solamente de cuestiones patrimoniales. La empresa está obligada a brindar al consumidor y al usuario información, está obligada a dispensarle trato digno, un trato equitativo, y cuando no se den esas condiciones, el usuario, aunque no tenga un perjuicio patrimonial, puede interponer una denuncia administrativa o una demanda judicial al proveedor que le haya faltado el respeto. Emilia, ¿dónde es el domicilio, el lugar físico donde ustedes atienden para que la gente pueda llegar a acercarse hasta sus oficinas? Bueno, nuestra sede está ubicada en General Güemes, 1349, planta baja A, que es justo a la vuelta de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Por el momento estamos atendiendo los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 horas. Y bueno, nuestro teléfono, que también pueden comunicarse por WhatsApp, es 387-658-2557. Y bueno, déjame que te comente que estamos justamente haciendo una convocatoria a todas las personas que se consideren damnificadas por la compraventa de una camioneta Toro que, bueno, ha salido en las noticias de público conocimiento que hay unos problemas
inutilización total del motor, lo cual están saltando todos estos casos a nivel nacional y obviamente nosotros estamos recibiendo estos casos para convocar una audiencia de conciliación y poder llegar a una solución con estas empresas que, bueno, por el momento no están reconociendo su responsabilidad en esta situación. Este sería uno de los casos que te comentaba de acciones que tienen que ver con la defensa de intereses plurindividuales. En este caso, habría una sola responsable de los perjuicios a varios consumidores. Y esos consumidores encuentran su perjuicio en un acto imputable a la fábrica y a la cadena de comercialización. Entonces estamos convocando a todos aquellos que hayan tenido este tipo de problemas para acercarse y ver si podemos plantear una solución colectiva que implicaría disminución de los gastos si fuesen por derecho individual, y también nos va a permitir una mayor organización entre todos los perjudicados para interponer una demanda y que sea una demanda con un monto que la empresa se vea obligada a responder y a cumplir. Bien, Carlos, Emilia, muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Jorge. Bien, perfecto.